Enseñar filosofía con el cine de Blanca Margarita Vázquez Rodríguez. Ella forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este artículo está publicado en la revista Ciencia, es el órgano de publicación de la Academia Mexicana de Ciencias en nuestro país, en el volumen 72, número 3 de julio-septiembre del año 2021. En las páginas 38 a la 41, un número especial monográfico dedicado a el cine y la educación. Como comenté antes de ir al corte, este artículo se divide en 3 secciones. El primero de ellos se titula La filosofía en el aula. Y bueno, la autora, partiendo de la pregunta ¿cómo hacer que suceda la filosofía?, la propia autora Margarita Vázquez responde que es viendo cine, por lo que se propone reflexionar sobre el cine como una herramienta, como un texto vivo, una forma de experimentar la vida cuando se encuentra en la imagen un concepto o idea que permite la apertura a la pregunta y a la problematización. La filosofía en el aula está viva y da luz a problemas que enfrentan nuestros estudiantes. La filosofía como este elemento de amor a la sabiduría es la ciencia primera que estudia los principios y las causas de todo lo que es, teoriza y conceptualiza universalmente con sistematización y objetividad, y es una práctica, es un hacer, un filosofar, reflexiona, pregunta, cuestiona, va a la raíz última, pone en duda, permite el asombro y la crítica. Al mismo tiempo es universal, racional, teórica, pero también se vincula con los contextos y las situaciones del alumnado. La autora caracteriza la actitud natural de la infancia por este carácter de siempre estar cuestionándose el mirar el mundo, la pregunta constante, el asombro, la fiesta y la celebración al conocer el mundo, la contemplación, un impulso natural que brota desde lo más auténtico de los niños. Preguntas francas, valiosas, que muestran un gusto por enfrentar el mundo y conocerlo. Por otra parte, ya en la siguiente etapa, que sería la adolescencia, en donde ellos están centrados en un estadio de las operaciones formales, es una etapa metafísica por excelencia, dice la autora, también tienen esta necesidad de resolver problemas sobre su propia identidad, sobre su futuro, y en el caso de los adultos también se cuestionan. La autora recuerda las palabras de Zuleta, para quien cita: a veces nos olvidamos de que el ser humano es filósofo por naturaleza, se hace preguntas a todas las edades y, a partir de ellas, descubre el mundo poco a poco y cómo se va apropiándose de él. Hasta aquí la cita de Zuleta, que recupera la autora de este artículo. También, sin embargo, pues en las aulas no sucede este impulso natural. La autora lo atribuye a que en algún momento alguien le pidió a un estudiante guardar silencio, callarse, le expresó el no tener tiempo para escucharlo o también descalificó alguna de sus preguntas. Así establece cómo en la educación muchas veces se presenta esta cultura del silencio que se ha apoderado de las aulas, pero también de las casas. En el segundo apartado de este artículo nos habla de las posibilidades del cine en la enseñanza de la filosofía, y aquí nos comenta que el culto a la imagen produce una desmotivación en el aula tradicional, porque el arribo masivo de teléfonos inteligentes, tabletas, redes sociales, videojuegos e internet han inaugurado una época inédita de la información instantánea que demerita lo que se hace en clase, porque el bombardeo de imágenes deja en desventaja los recursos del profesor. Para ello, el cine tiene una potencia especial para hacer que la filosofía ocurra en el aula al despertar ideas y desencadenar pensamientos. En la experiencia con el cine, el individuo es tocado por una fuerza intelectual sensible, no solamente racional, sino también significativa, que lo sensibiliza. El cine muestra que el mundo es. Esto constituye el asombro primario y la fuente de toda interrogación ontológica, es decir, fundamental, que va a la raíz de todo.
la capacidad de aproximarse a lo vivido a partir de la imagen hacia la verdad, la empatía con el personaje o el infortunio del antagonista, permite que el espectador imagine, fantasee y juegue con la posibilidad. El espectador encuentra el concepto imagen en una escena, personaje o historia. Aquí esta idea de concepto imagen, este concepto está usado o lo toma la autora de Julio Cabrera, que aparece en su libro Cine, 100 años de filosofía, publicado en el 2002. Al final de la película, dice la autora del artículo, queda una afectación, una pregunta, una idea. Se sostiene que el cine es un texto en movimiento que se puede leer, vivir, comprender y experimentar. El cine en su diversidad permite proponer temas, problemas y situaciones. De ahí la relevancia de la elección de la película o la escena para mostrar en el aula. No solo se debe pensar en el tema o en su estado artístico, si es una obra de arte o no es una obra de arte, si tiene calidad o no, sino en el horizonte de comprensión de nuestros estudiantes. Si les va a llamar la atención, si les va a afectar de alguna manera, si es completa o la proyección de la película o solo se proyectará una escena, si se va a proyectar en el salón o si se va a dejar de tarea o si se presenta en un cineclub escolar. Luego están las condiciones de comunicar el asombro que les dejó la película para dar respuesta a sus preguntas, de manera que el filosofar se da siempre en comunidad. Ya en el tercer y último apartado de este artículo se hace la pregunta a la autora: ¿cómo hacer que suceda la filosofía? Y en el desarrollo de este apartado, la autora dice que el diálogo es una estrategia que acompaña el uso del cine en la enseñanza de la filosofía, cuando se establece un ambiente de confianza, respeto y cuidado del otro. Se inicia un intercambio de ideas espontáneas al escuchar atentamente, preguntar de forma auténtica, solicitar la palabra, esperar su turno. Luego, la transformación del individuo desde lo cognitivo hasta el desarrollo moral y filosófico. La autora comparte una experiencia en clase con la proyección de la película 2001 Odisea del Espacio de 1968 de Stanley Kubrick. A pesar de ser una obra compleja, dice la autora, presentó los primeros 5 minutos de la película. Aquí vamos a entrar a la revisión de su metodología. Entonces, presenta los 5 primeros minutos de la película, el amanecer del ser humano, que es también el despertar de la conciencia, como ese desenvolvimiento del espíritu absoluto que planteaba ya en su momento Hegel. A partir de la frase hegeliana, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Los alumnos entonces escribieron en su cuaderno cómo entienden ellos esa frase. Solicitó que compartieran su respuesta al grupo en plenaria. Después solicitó prestar atención y mirar con nuevos ojos ese fragmento de Hegel. Se les invitó a formular sus preguntas, que pegaron en las paredes del salón. Votaron después por 3 de esas para dirigir la discusión. Esa elección, habrá que decir que tiene que ser propuesta por los propios estudiantes, no por el docente. Después, ya entre toda la clase, llegar a conclusiones. ¿A qué llegan este grupo según la experiencia de esta profesora? Bueno, al que el ser humano es un ser que es consciente de su propio desarrollo ontológico en el paso histórico del mundo. Así, concluye la autora, el cine nos da la posibilidad de abrir el horizonte de comprensión racional y afectivo de la realidad o la ficción, y el diálogo activa las habilidades de pensamiento que en sí mismas son filosóficas, por lo que juntos hacen que suceda la filosofía en el aula. Este es entonces la revisión, la reseña que hemos hecho al artículo Enseñar filosofía con el cine, de Blanca Margarita Vázquez Rodríguez, publicado en Ciencia, revista de la Academia Mexicana de Ciencias, volumen 72, número 3, julio-septiembre del 2021, de las páginas 38 a la 41.